Durante años hemos escuchado la misma historia. Que el universo cinematográfico de DC fracasó por Zack Snyder. Que sus películas eran demasiado oscuras, demasiado serias, demasiado diferentes a lo que los fans querían ver. Pero hoy vamos a mirar la historia completa. El odio e insultos injustificados hacia Zack Snyder y porque el DCU no cayó por la visión de un director, sino por un estudio que jamás supo lo que quería construir. Todo comenzó en 2013 con Man of Steel. Snyder presentó un Superman humano, con dudas, que buscaba su lugar en el mundo. Ya no era el Boy Scout perfecto de los cómics clásicos, sino un héroe en construcción, un Clark que aún debía elegir si quería cargar con el peso de ser Superman. La crítica se dividió. Algunos lo amaron, otros lo odiaron. Recaudó 668 millones, un número sólido pero que Warner comparó con los más de 1.000 millones de Avengers. En lugar de confiar en un proceso a largo plazo, comenzaron a sembrar dudas sobre si Snyder era el indicado. Ese fue el primer error, no tener paciencia. Una de las críticas más repetidas fue que Snyder no entendía a Superman. Que lo volvió oscuro, serio, incluso desesperanzador. Pero ese argumento ignora algo clave. ¿Qué significa una adaptación? Una adaptación no es un calco. Es una reinterpretación de un personaje bajo una nueva visión, en un nuevo contexto y para un público diferente. Implica un proceso de reimaginar el contenido, el cómic, para otro medio, en este caso, el cine, no copiar y pegar el cómic a la pantalla grande. Superman ha tenido 1000 caras. El Boy Scout clásico, el dictador de Injustice, el héroe cansado de Kingdom Come. Incluso el Superman de Christopher Reeve vivió tragedias oscuras, como la muerte de Lois en sus brazos. ¿Eso lo hizo menos esperanzador? No. Lo hizo humano. Snyder no mató la esperanza, la construyó. Nos mostró a Clark en el camino para convertirse en ese símbolo eterno. Querer que todas las versiones de Superman sean iguales es desconocer lo que los propios cómics han hecho, reinterpretaciones radicales durante décadas. No exijan que todas las adaptaciones sean iguales, porque ni los cómics lo son. Si Batman pudo evolucionar de bailar el Batusi en los 60 al Batman realista de Nolan, ¿por qué Superman no puede evolucionar también? La crítica a Snyder no es un problema de fidelidad al personaje, es doble moral. El rechazo fue más al director que a Superman. En 2016 llegó Batman vs Superman, Dawn of Justice. Snyder lo concibió como un capítulo central dentro de una historia más grande, un paso hacia la Liga de la Justicia. Pero Warner quería resultados inmediatos. Presionaron al director para que adelantara acontecimientos y metiera subtramas que aún no tenían espacio natural. Así, en una sola película teníamos la presentación de un nuevo Batman, el enfrentamiento entre los dos héroes más grandes de la historia, la aparición de Wonder Woman, la semilla de Darkseid, la creación de Doomsday, la muerte de Superman, y hasta cameos forzados para introducir a Flash, Aquaman y Cyborg. Todo esto no era parte del plan original de Snyder en esa etapa. Fue una exigencia del estudio, que quería alcanzar a Marvel lo antes posible, sin el recorrido paciente que Kevin Feige había construido durante casi una década. Mientras Marvel tardó 8 años y varias películas individuales en llegar a Avengers, Warner pretendía llegar en apenas 3 cintas. El resultado en cines fue un producto recortado y confuso. El estudio obligó a mutilar media hora esencial de la película para acortar su duración y hacerla más comercial. Esa media hora contenía piezas clave que le daban sentido al conflicto y que preparaban el futuro del DCU. Sin todas esas piezas, lo que se vio en cines fue un rompecabezas incompleto. Las críticas fueron demoledoras. Se acusó a la película de ser caótica, incoherente y demasiado densa. Pero en 2016, pocos sabían que la verdadera visión de Snyder había sido mutilada en la sala de edición. Cuando finalmente se estrenó la Ultimate Edition, el cambio fue evidente. De repente la historia tenía coherencia. Las motivaciones de los personajes estaban claras, el conflicto entre Batman y Superman se sentía más orgánico, y Lois Lane volvía a ser clave en descubrir la verdad detrás de los planes de Luthor. Incluso el ritmo era más equilibrado. Además, la Ultimate Edition no solo arreglaba el presente, dejaba listos los caminos hacia el futuro del DCU. El contacto del ex con Steppenwolf era la semilla de la invasión, la caída de Superman plantaba el terreno para su regreso en Justice League, y el cuestionamiento de la humanidad hacia los héroes abría la puerta al dilema de cómo iban a responder cuando llegara una amenaza cósmica. La Ultimate Edition no solo era más larga, era mejor.
Era la prueba de que Snyder sí tenía un plan y que el problema nunca fue su visión, sino las prisas de Warner por querer un universo de inmediato. Recomiendo ver vídeos en YouTube sobre qué trata la versión extendida de Batman vs Superman para apreciar mejor lo que se habla en este video. El verdadero villano, Warner. Y aquí está la raíz del problema. El C1 fracasó por Snyder. Fracasó por Warner. Durante esos años, Warner cambió de directivos múltiples veces. Kevin Sugiura, Geoff Johns, Jon Berg, Walter Amada, cada uno con su propio rumbo. ¿El resultado? Contradicciones constantes. Primero querían un universo oscuro y serio, luego querían copiar el humor de Marvel. Suicide Squad fue el caso más evidente. David Ayer entregó una película oscura, pero el estudio la reeditó para hacerla más divertida, contratando incluso a una empresa de trailers para rehacerla. El resultado fue un desastre incoherente. El estudio nunca tuvo un plan. Solo reaccionaba al ruido y a las críticas. Y cuando un universo depende de improvisación, está condenado a caerse. En 2017 llegó el proyecto clave, Justice League. Pero Snyder tuvo que abandonar el rodaje por una tragedia personal, la pérdida de su hija. Warner pudo haber pausado, darle tiempo, o al menos respetar su visión. Pero no. Aprovecharon para imponer otro tono. Llamaron a Joss Whedon, regrabaron más del 70% de la película, borraron subtramas enteras, forzaron chistes, y entregaron un híbrido incoherente que traicionaba la visión original. Y aún así, el público culpó a Snyder de un producto que ni siquiera terminó. El Snyder Cut, la reivindicación. En 2017, lo que vimos en cines bajo el nombre de Justice League no fue la visión de Zack Snyder. Fue una mezcla recortada, reescrita y maquillada por Joss Whedon a órdenes de Warner. El resultado fue una película incoherente, con chistes fuera de lugar, efectos especiales pobres, y una narrativa apresurada que destrozó el tono que venía construyéndose desde Man of Steel. Para muchos, el golpe fue tan fuerte que pensaron que Snyder simplemente había fallado. Pero lo que pocos sabían es que existía otra versión. La verdadera visión. Los fans comenzaron una campaña que parecía imposible. Release the Snyder Cut. Lo que empezó como un hashtag terminó convirtiéndose en un movimiento global, y 4 años después, en 2021, contra todo pronóstico, Warner cedió. El Snyder Cut vio la luz. Y lo que llegó fue mucho más que una versión extendida. Fueron 4 horas de historia épica, coherente y emocional. Ahí estaban las piezas que faltaban. La historia completa de Cyborg, convertido en el corazón de la liga y no en un simple secundario. El arco de Flash, mostrando su poder real al retroceder en el tiempo para salvar al mundo, algo totalmente ausente en la versión de cines. Steppenwolf, ya no como un villano genérico, sino como un emisario trágico en busca de redención frente a Darkseid, con motivaciones claras y un diseño mucho más imponente. Y por supuesto, la introducción de Darkseid, el verdadero gran villano que nunca apareció en la versión de Whedon, y que era clave para el futuro del universo. Todo encajaba. Todo cobraba sentido. La película mostraba que sí existía un plan maestro. Que la visión de Snyder, lejos de ser un capricho, tenía coherencia narrativa, crecimiento de personajes y ambición épica. El Snyder Cut no salvó al DCU, porque el daño ya estaba hecho. Pero sí reivindicó a su autor. Mostró que el problema nunca fue la visión de Snyder, sino la falta de confianza de Warner en ella. Esa película fue la prueba de que, si lo hubieran dejado trabajar con calma, DC habría tenido un universo sólido, diferente al de Marvel, con identidad propia. El Snyder Cut dejó en claro que lo que destruyó la Liga de la Justicia no fue Snyder, fue Warner. Los golpes finales, confusión y desconfianza. Después de eso, el DCU fue un barco a la deriva. Hubo intentos de rebots suaves con Shazam 2, Black Adam o The Flash, pero cada película parecía contradecir a la anterior. A eso se sumó la pandemia y la decisión de estrenar todas las películas en HBO Max, lo que mató la sensación de evento en el cine. El público dejó de confiar. ¿Para qué seguir un universo que el mismo estudio ya no parecía tomar en serio? La taquilla lo demostró. Shazam 2 fracasó, The Flash se hundió, Blue Beetle le pasó desapercibida, y Aquaman 2 no pudo repetir el éxito de la primera. No era cansancio de los superhéroes. Era cansancio de un estudio que nunca supo lo que quería contar. Conclusión, el verdadero culpable. El DCU no fracasó porque Zack Snyder no entendiera a Superman. No fracasó porque las películas fueran oscuras.
Fracasó porque Warner nunca tuvo un plan, porque reaccionaba al ruido, porque desconfiaba de sus propios creadores y porque buscó atajos en lugar de construir un camino sólido. Snyder fue un director con una visión clara, un plan épico de 5 películas que nunca recibió el apoyo necesario. Warner, en cambio, fue un estudio atrapado en el miedo, en la improvisación y en la inestabilidad. Así que no. Zack Snyder no fue el culpable del fracaso del DCEU, el verdadero villano siempre estuvo detrás de cámaras. Warner Bros. Al final de todo este recorrido, hay algo que queda clarísimo. Zack Snyder nunca fue el verdadero culpable del fracaso del DCEU, no fue un mal director, ni un incompetente que no entendió a los personajes. Fue, más bien, la víctima de un estudio que no tenía ni la paciencia ni la visión para construir un universo con calma. Sí, Snyder tuvo algunas ideas polémicas o arriesgadas, como cualquier autor, pero ningún director es perfecto. La diferencia es que a él lo obligaron a trabajar bajo presiones absurdas, plazos imposibles y un control creativo que iba y venía según el humor de los ejecutivos. Por eso, llamar a todo este universo Snyderverse es hasta injusto. Snyder solo dirigió Man of Steel, Batman v Superman y su versión de Justice League. El resto, Suicide Squad, Wonder Woman 1984, Birds of Prey, Aquaman, ni siquiera pasaron por sus manos. En realidad, ese universo debería llamarse Warnerverse, porque fue el estudio el que tomó las decisiones, el que forzó la agenda y el que finalmente dinamitó su propio proyecto. Hoy ese universo ya está muerto. El ciclo se cerró. Nos puede gustar o no, pero es historia. Lo que queda es mirar hacia adelante. Ahora James Gunn tiene las riendas y está construyendo un nuevo DCEU desde cero, con otra filosofía, otro tono y otra visión. Puede que funcione, puede que no, pero al menos es un reinicio claro y consciente, no un parche tras otro como pasó antes. Lo importante es entender esto. Snyder no fue el verdugo del DCEU, fue el chivo expiatorio de un estudio que nunca supo lo que quería. Y aunque su visión dividió, también dejó huella. Nos entregó un Superman humano que tuvo que elegir ser héroe, un Batman quebrado que aprendió a creer de nuevo, y un estilo visual y narrativo que, para bien o para mal, marcó a toda una generación de fans. Así que, la próxima vez que alguien diga que Snyder arruinó DC, recuérdale esto. Zack Snyder no destruyó nada. Warner destruyó su propio universo. Y lo que muchos llaman Snyderverse fue, en realidad, un experimento fallido del Warnerverse. Ahora solo queda esperar y ver si James Gunn logra lo que Snyder nunca pudo. Un universo con identidad, con paciencia y con rumbo fijo. Y aunque los caminos sean distintos, una cosa es segura, el legado de Snyder, para bien o para mal, ya es parte de la historia del cine de superhéroes. Y bueno, hasta aquí llegamos con este repaso al Snyderverse, o mejor dicho, al Warnerverse. Porque más allá de lo que cada quien opine, queda claro que Zack Snyder no fue el villano de esta historia, sino un director con una visión que no fue respetada. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo con alguien que todavía piense que Snyder fue el culpable. Y lo más importante, déjame tu opinión en los comentarios. Eso sí, siempre con respeto. No se trata de pelear, sino de debatir y compartir ideas sobre lo que nos apasiona, los superhéroes y el cine. ¿Crees que el Snyder Cut fue la prueba de lo que pudo haber sido? ¿O piensas que James Gunn ahora sí tiene el camino correcto para el nuevo DCU? Te leo abajo.